Te damos la bienvenida a la cuarta temporada de Vamos a ponerlo en palabras. Hablaremos del tema que más te gusta. Amor y desamor. Desde sus diferentes formas, manifestaciones y confusiones. Porque es un tema tan grande que se encuentra en donde menos te imaginas. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio y seguirnos en las redes sociales como @afectivamente. Yo soy Brenda García. Y yo Santiago Ortega. Vamos a ponerlo en palabras. Hola, Sant. Hola, Brent. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Bien tú? Bien, gracias. Aquí. ¡Qué bueno! Con las cosas de la vida, ¿verdad? Con la cosa de la vida, que ya Los estamos... sube y bajas y Que ya nos acercamos a los 40, yo. Y que el cuerpo te está avisando, pues cosas, hay que avisarlo desde antes. Sant, igual y lo ven echarse su betabelito, porque pues bueno, el chisme no es solo galletitas y café, también es betabel. La hora del betabel, la hora del lonchecito. Exactamente. ¿No? Hoy vamos a hablar de un tema, Sant, ay, que es escabroso. Te lo dije, ¿no? Así, estábamos hablando de cuál es el próximo, como ya leyeron en el título del episodio, Amor y odio al padre, y Sant dijo, va a estar fuerte, y yo, ni me digas. Agárrense todos. Ay. A mí me recordó porque, o sea, de hecho cuando estábamos planeando la temporada, yo le decía a Brenda que habíamos tenido mucho como en cuanto a la maternidad, madre, hija, etcétera. Y el tema de la paternidad, de repente lo tratamos un poco con el tema de masculinidad, ¿no? Pero per se, el amor al padre, no lo habíamos tocado. Uh-huh. Me recordó también alguien que ha pasado por aquí, que me decía, Santiago, ¿tú no crees que todos los hombres del mundo, independientemente de su orientación sexual, si son gay o hetero o bi, me decía, ¿tú no crees que todos los hombres del mundo tenemos daddy issues? Me quedé pensando en la pregunta y me acuerdo que le contesté, ¿y las mujeres no lo tienen? Pero es que todos, o sea, creo que todas las personas tenemos daddy issues, o sea, sí, sabemos de este chiste, ¿no? Así, yo no sé si a las personas, seguramente si no te dedicas a la salud mental, no es tan frecuente que salga en tus redes sociales este meme que es muy común el 10 de mayo de felicidades a todas las que traen a los pacientes a terapia. Gracias, ¿no? Por ser las proveedoras número uno de pacientes, ¿no? Mamás. Pero y suena la canción de Denise de Calapa atrás. Pero ¿qué luchaste? Pero decías en el episodio, con uñas y dientes. Con uñas y dientes y garras. Me encanta, sí. Pero no solo ellas. Y también por algo será que sabemos la mercadotecnia y tal, cada vez hace más fuerza en decir por qué el Día del Padre no es tan poderoso. ¿Por qué, por ejemplo, es el tercer domingo de junio? No es un 10 de mayo, que siempre sea el mismo día, ¿no? El día que caiga, ¿no? La fecha que salga, el 3 de junio, ese día. Y no es que toda la Ciudad de México, todo México se paralice o cualquier otra parte del mundo, así como de urge comprarle una corbata, ¿dónde están las mancuernillas de papá? Hay que comprarle su caja de puros. Que sea muy difícil reservar en el restaurante de costillitas favoritas del papá, ¿no? Sí, nada, o sea, no pasa. Que por cierto, eso del tercer, permíteme, porque es una queja al universo, si es que se puede. Frecuentemente, yo cumplo en junio. Y paradójicamente, a veces mi cumpleaños cae en el Día del Padre. ¿Y saben cómo lo siento yo? Como un golpe, como un asteroide en la cabeza. Pero bueno, ¿qué ibas a decir, Sant? No me acuerdo. Oh, no, Estábamos hablando de la fecha y de cómo es que no es importante y no sea, no es importante, no se celebra con la misma
fuerza e ímpetu que el 10 de mayo, Sí, por algo, ya me acordé. E incluso hay mucha gente que en sus redes sociales, a mí me gustan mucho las redes, o sea, Facebook, nos, Instagram, Twitter y todo eso, nos, porque la gente publica cosas y la gente dice cosas y la gente se y la proyecta. gente se proyecta y yo así, Y nosotros nos proyectamos, y yo ¿verdad? así, acá También. hay un lugar en mi diván. Claro, pase. No, pero esta cosa de felicidades, hoy que es Día del Padre, felicidades mamá, porque tú no solo fuiste mamá, sino fuiste papá. Claro, claro. Hasta ese día, ¿no? Exacto. Y no, no fue papá, fue mamá. Sí, Entonces, sí, no hay mamá, papá. No hay mamá que entonces sea mamá y papá a la vez. Es mamá. sí, Es función materna. Que creo que entonces ahí vamos a exprimir un poco a Sant, en su pasión por la teoría. Función materna y función paterna son cosas completamente diferentes, ¿no? Desde esta ecuación que se pone, por ejemplo, en el Edipo, de primero la diada, madre, hijo, y después llega el tercero. Ese tercero es una función paterna, que entonces llega a decir, que creen que aquí hay algo más que ustedes dos, que creen que entonces acá hay que respetar ciertas normas para que funcionemos, que creen que entonces voy a empezar a hacer ahí como un acto, como una presencia que esto, o sea, el padre llega, como dice la teoría, hacen un corte, ¿no? O sea, se introduce y hace un corte entre la madre y el bebé, que es importante para que esa diada, bueno, no desarrolle un montón de cosas. o sea, sí, 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 pero. sí. O sea, Brent se está yendo a teoría clásica y si nos vamos al Edipo y está mamá y, o sea, en una familia tradicional, llamémosle así, está la mamá y el bebé, tú y yo somos uno mismo y llega el papá a ir introduciendo para cortar y decir, no, hijo, tu madre es mía, no, mamá, señora, tú eres mi mujer y él es solo tu hijo, entonces empieza a hacer un corte. Pero ahí estamos hablando de ya un desarrollo de este escuincle que ya nació, que ya tendrá unos meses de vida, ¿sí me explico? Yo Uh-huh. me quiero ir antes. Y no me voy a ir tan teórico, me voy a ir también a lo práctico, o sea, porque creo que el tema de la paternidad empieza desde el reconocimiento de ser padre y que no necesariamente, o sea, porque empezamos a ver muchísimas mujeres en nuestro país que Uh-huh. llevaron su vida de embarazo, su proceso, etcétera, completamente solas, Uh-huh. porque el padre se desapareció, el padre no lo quiso reconocer. También existen los casos donde la madre, hay casos, Uh-huh. ahora sí, literal buscaba ser preñada, por decirlo de una manera, y sacó de la ecuación. Incluso yo he visto casos en el cual el hombre supo que era padre mucho tiempo después. Eh, entonces, tenemos que partir de ahí, porque en el caso de un nacimiento vía biológica, quien carga al hijo va a ser la madre, ¿sí me explico? Y el padre va a estar en un lugar por biología terciario, secundario, como lo quieran llamar. Entonces, aquí va a ser primero, ¿qué tanto reconoce ese papá? Uh-huh. Uh-huh. Me acordaba ahorita, lo noté, un meme que me salió justo en estos días de, creo que el que utilizan es al director Skinner, no sé por qué, igual y ya dejé de ver a los Simpsons desde hace mucho tiempo, pero aparece así, como en una escena en la que parece que va a tomar una decisión y después duda y se va. Y el texto es, eh, qué lástima que con este hijo del cual me puedo hacer cargo, no he podido, y es muy difícil, y la relación con la madre es muy difícil, mejor me voy a tener hijos con alguien más, a ver si con ese otro hijo, la hago mejor, ¿no? ¿Qué piensa un hombre, una persona, sobre ejercer su propia paternidad? Es algo que creo que, a ver, que lo ponemos mucho en el plano de las mujeres, tal vez por todo lo que implica en el cuerpo y todo lo que implica el maternaje.
Pero el hecho de que un padre sepa qué es lo que quiere ejercer en su paternidad, qué puede ejercer y qué significó su figura paterna en su historia para ver entonces qué se va a poner en juego con el hijo que tenga, si es que quiere tener hijos, si es que se va a hacer cargo, es bien complejo porque creo que es algo que entra en un estereotipo. Entra en esta cosa de, tú vas a llegar y entonces, porque lo digo yo, ¿no? O ahora en las paternidades modernas, afortunadamente es esta cosa, te vas a tener que involucrar, ¿no? O sea, involúcrate en lo cariñoso, lo afectivo. A mí me encanta un papá de TikTok, no sé cuál es la cuenta, no lo recuerdo, pero es un papá que tiene 2 hijas y el papá se ve como que antes era tal vez metalero, muy rudo, muy estereotipadamente tosco, ¿no? En esta cosa, de tomar cerveza y alitas todos los domingos, o no sé. Y tiene unas nenas que quieren ser hadas y no sé qué, y entonces disfrazan al papá, el papá le entra a eso, y entonces las pone ahí como que hace Una punk. Ajá, exacto, una mezcla entre ambos, a ver, que se ven niñas felices, él también disfrutando a plenitud su paternidad, pero que tanto también los hombres sienten que pueden ejercerla de ese modo. Es complejo y yo creo que tiene que ver qué tanto yo puedo ocupar ese lugar de reconocimiento de este hijo mío, en qué tanto fui reconocido como hijo por un padre. Uh-huh. Me voy un poco de historia, porque sí es importante esto. Casi todos los que nos están escuchando, Uh-huh. no sé, la verdad, eso no sé si Spotify o Amazon nos puede dar como que las estadísticas del perfil de edades, pero sí, la mayor de las personas nos ven entre 35 y 45. ok, perfecto. ¡Hola! Hola. Pero a todos los demás, los que están o más jóvenes o más allá, también los queremos. Entonces, muchos de nosotros, o sea, de hecho es cosa de preguntar, o sea, en nuestra generación todavía fue, yo digo que es de las últimas generaciones donde todavía veías mucho amas de casa, ¿sí me explico? Uh-huh. Veías mucho, más bien, era difícil o era raro que un papá se metiera a cambiar pañales, ¿sí me explico? Seguramente va a haber alguien, mi papá sí me cambiaba los pañales, qué bueno. Pero, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La realidad es que era raro que el hombre participara en este tipo de cosas. Hoy en día las cosas están cambiando. O sea, qué bueno. Afortunadamente, hombres y mujeres le entran con la cartera. ¿Por qué? Porque ya no, una cartera no te permite llevar una vida, punto. Uh-huh. Como una familia. Y por otro lado, el hombre empieza a participar más y se empieza a cuestionar más y empieza a ser más, o sea, a descubrir Uh-huh. cosas que eran como del territorio de la madre. Sí. Eran del territorio de la madre, pero porque culturalmente... Bueno, porque probablemente también no le queda de otra, ¿no? O sea, a ver, tal vez sí hay otras opciones, pero entrarle, por ejemplo, a parir de la forma que sea, ¿no? A un ser y después alimentarlo, ya sea amamantarlo o estar constantemente a su cuidado, bueno, ¿no? Y ese lugar de tercero que yo hablaba hace rato. Entonces, el primer punto que quiero decir es, ¿qué tanto reconoce ese futuro padre a ese futuro bebé? Uh-huh. Y ese lugar podrá, o sea, yo podré reconocer a ese hijo en la medida en que yo fui reconocido o no por mi propio padre. Claro, claro. E incluso mucha gente va a decir, es que yo soy bien papá. Y al contrario, yo no tuve mucho papá. Quizá también por eso. Uh-huh. Quizá porque tú estás tratando o buscando una historia muy distinta a la que llegaste a tener. Que es nuevamente esto que hablábamos en el episodio pasado, ¿no? Que los hijos tengan lo que yo no tuve, que hagan lo que yo no hice. Que suena muy bien.
Muy bonito, Suena muy claro. bonito Y muy y el bondadoso. análisis en cierto sentido te ayuda de una manera elaborada a hacerlo, pero si tú lo haces así como, ¡guárale! O sea, sí vas a empezar a lo mejor a darle lo que no tuviste y algo más. Un plus de psicopatología bien bonita se bebé, ¿no? Entonces, pero se me hace crucial, o sea, eso. Y de hecho es algo como, porque sí, muchos pacientes empiezan a hablar, es que mi papá, no, o sea, no estuvo ahí, que poco reconocimiento, tal, tal, tal. Y a veces les digo, ¿cómo fue la historia de tu papá? Ujú, ¿Y cómo fue su papá? claro. Y son historias, o sea, terribles, o sea, eh, 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 terribles, dolorosas, donde había muy poco vínculo, poco reconocimiento, había a veces violencia. Mm. Vamos a un corte, pero ahorita vamos a retomar con un saborcito ahí importante. ¿Te Va, parece? vámonos a corte. Prepárate un rico cafecito y siéntate en tu sillón favorito para leer El olvido que seremos. Esta autobiografía, escrita por Héctor Abad, trata de la relación con su padre, un hombre importante, influyente, con una característica personal que es descubierta hasta la edad adulta del hijo, quien al mismo tiempo tendrá que enfrentar un hecho fatídico para la vida del padre. Esta es una historia de amor al padre con bemoles interesantes que seguramente te resultará muy conmovedora. Cuéntanos qué te pareció y vamos a ponerlo en palabras. Santa aprovechó para entonces empezar a comer su Y betabel betabel. con limón y chile. Qué rico. Mm. Y además para Mientras, estos calores, ay, para estos calores, qué bárbaro, Sant. cuando era chiquito, le mando un saludo a mi tía Marta, pero yo era muy, Muy Sant. llamemos escatológico. Y un día le dije, te apuesto lo que quieras a que no puedes hacer. Yo era muy chiquito. Pipí morada. Y mi tía, doctora en educación, me dijo, que yo puedo hacer pipí morada. Y se fue a comprar betabel y betabel y betabel y betabel. Y un día me dice, mira, acaba de hacer pipí morada. Y yo así, Bueno, ¡wow! al rato Santiago va a ser pipí morada. Qué Por eso padre. como betabel. Qué bonito. Saludos a la tía Marta. Este papel terciario o secundario que tú hablabas hace rato, Sant, a mí me dejó pensando que probablemente también ese lugar que no es totalmente primordial para que un ser humano sobreviva en una situación de recién nacido, seguramente, a ver, es que ahí como que deviene esa situación de abandono, porque parece que el padre viene y se va, viene y se va, no está en esta cosa constante. No estoy hablando de que el papá se vaya a trabajar y regrese, se vaya y regrese, no, o sea, también su presencia no es tal vez tan constante como la de la madre y de ahí entonces deviene ahí un pequeño dejo de abandono, ¿no? Que aunque tu padre tal vez sea un hombre súper presente todo el tiempo que esté ahí, habrá un lugar en el que seguramente tú sientas que no estuvo tanto, Hmm, que en algún momento algo más pensaba, algo más hacía. Y tendrás que entonces darle lugar a eso en tu espacio. Pero también está este otro caso extremo. El padre puede llegar del trabajo a bañar a sus hijos. Puede entonces, le gusta darle de comer, le gusta cambiarle los pañales, le gusta tal o cual. Pero en algún momento, así como la madre también, tendrá que hacer algo más. claro. No lo hará completamente todo. Hasta, por ejemplo, los padres solteros, por ejemplo, me pongo a pensar, yo conozco varios casos de padres solteros y aunque les es complejo separarse o dejarlos en una guardería para entonces subsistir trabajando, ellos solos, así como las madres, está esta sensación
sí de culpa por abandonar a los hijos, por dejarlos al cuidado de alguien más, pero no lo leo igual para las mujeres que para los hombres. En las mujeres hay un cargo de culpa importante y en los hombres es esta postura. Tiene que ser, ok, sí, me gustaría estar más tiempo con mis hijos, pero tengo que hacer otra cosa. Algo está de ese papel secundario o terciario del que tú hablaste hace un momento, que pareciera que también está en esa función paterna el decir, este corte que voy a hacer también implica que voy a meter ahí en tu vida esto, la posibilidad de irme, de no estar presente, de entonces crear como este lugar de la ausencia, que puede ser drástico y dramático en la vida de alguien, o puede ser también, bueno, que sirva como eso, como corte. Hace poco estaba leyendo un artículo, pero también esto mismo que está diciendo Brent, ¿Esto? se apuntala a lo biológico, o sea, en el sentido de, o sea, el bebé en su, como de una memoria muy primitiva, en estas huellas némicas de las que hablaba Freud, etcétera, y al mismo tiempo por este contacto tan cercano con la madre en alimentación, en tal, o sea, como que tiene muy metida Uh-huh. a la madre hasta en lo más sensorial, por decirlo de una manera. Claro. Y esto, presencia de sensorial del tacto, el olor del padre, las caricias del padre, van, siendo más, llamémosle como no tan constantes. Ajá. En el artículo mencionaba una cosa de una especie de constancia del padre. Uh-huh. Yo lo veo, a mí me da mucha risa con una de mis sobrinas, la más chiquita, tendrá 6 7 meses. Y mi hermano con el cangurero, a la misma hora, todos los días la saca a pasear unas vueltas a la cuadra. Y ha hecho como una cosa fuertísima de que la bebé ya ubica los olores del padre, Es al un padre, es ritual. un ritual, etcétera, también por la constancia, ¿sí me explico? Eh, em, y ese tipo de cosas son muy lindas. Ahora, en este ir y venir del padre, porque va a trabajar, o sea, no nos vayamos a algo trágico, así de se va con la otra, Que etcétera. quién sabe cuándo pasa, ¿verdad? Eso no es nada común. En este ir y venir, y está por otro lado una constancia en la madre, porque también la voy a poner entre, o sea, porque no todas las madres son constantes, ni no todas las madres son presentes, ni no todas Tampoco. las madres son asertivas, real. En este ir y venir, por eso digo, ¿cómo es interpretado ese ir y venir por parte de la madre? ¿Cómo lo vive? Si me explico, porque a fin de cuentas el bebé está recibiendo todo ese tipo de sentimientos por parte de la madre. La madre lo vive como un abandono. La madre lo vive como nos está dejando. La madre, porque la madre emite ese mensaje al bebé. Uh-huh. Otra vez tu papá se va, nunca está con nosotros. Ay, nos Otra deja. vez yo sola Yo contigo. sola con todos. Y constantemente está proyectándole un mensaje de tu padre no está. Uh-huh. Oh, ya va a llegar tu papá te quiere mucho, etcétera. Y luego llegan hasta las mamás al consultorio, casi hasta celosas, y te empiezan a decir, es que no es justo, yo estoy todo el tiempo. Y la primera palabra que empezó a decir fue papá. Y claro, porque tú estás ahí viene papá, ahí viene papá, ahí viene papá. Y lo que aprende a decir es papá, pero también porque tú introduces a papá. Ajá. Entonces, es curioso, tienes toda la razón. La madre también va dando el lugar. Pero sí se requiere de ese plus, un extra. Repito, mi hermana a las 5 de la tarde, por decir algo, agarra su canguro y se saca a pasear a su bebé. Uh-huh. Sí se requiere ese plus extra. Y yo lo veo en mucha gente que te empieza a contar, me apuro lo posible para llegar a bañarlos, acostarlos, o yo me los llevo, los despierto,
algo único, propio, Ujú, que va a dejar ese lugar, ¿sí me ujú. explico? Sea como sea ese vínculo. Y que a partir de ahí yo sí puedo escuchar que hay mucha gente en el consultorio que día a día nos dice, yo no lo tuve. Ujú, claro. Eh, em, Mi padre no estuvo, mi padre alguien que se la vivía en el trabajo y cuando no estaba con sus amigos y cuando no estaba con otras mujeres y cuando no estaba chupando y, Sí. y al mismo tiempo es bien difícil porque con estos pacientes a veces es muy real y a veces es muy real y además está, de repente yo digo, está hablando él y su mamá al mismo tiempo. Ah. Es que yo no sé si los padres tengan claro o puedan reconocer el lugar y lo que necesitan sus hijos de ellos, porque creo que eso es más complejo de entender. O sea, de manera tal vez como muy práctica, se sabe que entonces un bebé va a necesitar a alguien que lo bañe, que lo cambie, que le dé de comer, que entonces lo apapache, lo vea, le hable. Y frecuentemente eso puede ir, entonces, lo va a hacer la mamá. Quien funja la función materna va a ser quien cumpla con todas esas cosas. Socialmente, estereotipadamente, si estamos cambiando a que los padres también le entren a eso, qué bueno. Pero les ha costado mucho trabajo entender que entonces este bebecito, por más chiquitito que esté recién salido del horno, a ver, no se va a desarmar si el papá lo carga, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, amigos que no son papás, que entonces dicen, es que a mí me gustan cuando ya están más grandecitos, porque de chiquitos nomás duermen, ¿no? Y lloran, y ya. O sea, tal vez esta parte que se pueda relacionar con lo masculino, eh, tiene una dificultad para acceder a reconocer cuáles son las necesidades de un ser y que él puede cumplirlas, que puede entonces llegar y cuidarlo. A ver, pensémoslo como un triángulo y son 3 puntos. ¿Qué es lo que necesita el bebé del punto, o sea, el punto bebé, del, Punto pun- bebé. del punto papá? Que ocupe su lugar. Eso es lo que necesita. Uh -huh. Y eso es lo que necesita una armonía de 3. ¿Sí me explico? Padre, madre, 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 padre, padre, bebé, madre, institución, bebé, padre, institución. O sea, Sí, sí, sí. eh, lo que necesitamos es que ocupes tu lugar. Y esto, o sea, yo una de las quejas que más escucho en el consultorio es esto de, por decir algo, mi madre estaba loca, mi madre empezaba a gritar y mi papá callado. Y el Sí. enojo es, no ocupaste tu lugar. Y tu lugar es decir, mujer, cállate, déjalo en paz un rato. Uh -huh. O esta cosa de real, pues mi padre era un borracho, que quién sabe qué, mi madre tuvo que hacer esto, un sobreesfuerzo. Ocupa tu lugar. Uh -huh. Aguas. Esto va para ambas Sí, partes. sí, sí. Porque muchas veces ahí estamos viendo a las mamás. Sí, yo siempre he dicho que él tiene que ocupar su lugar. Uh -huh. Y a veces también hay madres acaparadoras, Que no dejan. de chichis grandes. Que dicen, aquí yo puedo y mis chicharrones truenan. Tú no sabes, tú no Tú no sabes. sabes, tú no puedes, tú fuera de aquí. Hijo y yo somos uno mismo. ¿Para qué un triángulo si somos mejor una Sí. línea recta? Entonces, una línea recta a la psicosis. Sí, y a la perversión, no crean que es así como, ay, sí, Entonces, sí. es muy fuerte y a lo mejor suena muy básico, pero lo que el bebé necesita, el niño necesita, y al mismo tiempo, o sea, porque esto también se configura para la pareja, lo que cada quien necesita es que ocupes tu lugar Uh -huh. y que ocupes tu lugar en el momento y en la situación, ¿sí me explico? O sea, eres padre de tu hijo, pero eres pareja de tu esposa, ¿sí me explico? Y tu esposa no necesita otro papá.
Ni tu esposo necesita otra mamá. A ver, a ver, pero es que, o sea, eso debería estar enmarcado en los hogares. Y esto de cada quien ocupar su lugar, o sea, y aquí sí, o sea, muchos psicoanalistas lo han hablado y todo, por ejemplo, estoy pensando en Juan Adulto que habla mucho de eso, pero realmente quienes han escrito más son los sistémicos. ¿Mm? Y que, a fin de cuentas, el que cada quien ocupe su lugar va a llevar por momentos algo que nosotros conocemos como homeostasis, cierto equilibrio. Ujú. Cierto equilibrio hasta que pase algo nuevo, hasta que el niño entre a la escuela, hasta que llegue otro hermanito, hasta que llega tal, y que la familia se tiene que ir configurando y que cada quien vaya ocupando su lugar. Oye, eso es muy difícil. Bienvenidos. Esa es Así la es la clínica. vida. Así es difícil y por eso cada caso es completamente distinto. Y cada caso empezamos a ver que alguien se movió de su lugar y que otro intenta ocupar el lugar y que al mismo tiempo alguien se angustió de ese lugar. Porque que te avisen, vas a ser papá no es fácil. Que te digan, tienes la fragilidad humana y tu historia de haber sido hijo con un padre aquí se está jugando. Y hay gente que se angustia terriblemente y prefiere irse y negar el hecho de que es padre Ujú. y perderse la oportunidad de ser papá Sí, de saber cuál es su lugar. y de saber cuál es su lugar. ¿Qué les parece si hacemos un cortecito? Vamos a comer más betabel. Claro Vamos a que comer sí. más betabel. Saca las palomitas, que en esta ocasión te queremos recomendar un clásico, Billy Elliot. Esta película muestra cómo en muchas ocasiones los hijos no siguen el deseo que sus padres han pensado sobre ellos. Billy asiste a clases de boxeo por las tardes, ya que su padre, un minero viudo, es lo que quiere que realice. Pero el sueño de Billy es otro, es bailar. Esta película ambientada entre las huelgas mineras en Inglaterra en 1984 no solo cuenta la historia de cómo un niño persigue su sueño, sino de cómo su padre y su relación con él se ven afectadas por esta decisión. Cuéntanos qué te pareció. ¿A poco no, Sant? Cuando se apasiona, contagia la emoción. Es que creo que sí, es un tema, a ver, muy, muy, muy profundo. Y es un tema doloroso. Sí, es un tema doloroso. O sea, traten de pensar, o sea, Hmm. yo lo veo con, o sea, mis hermanos. Somos 4 hombres. Numerados. 1, 2, 3 y 4. Y cada uno tenemos una relación muy distinta con nuestro papá. Yo durante mucho tiempo yo veía a ese, o sea, de cariño le decíamos fobia. Ujú. em, y yo decía, es que la única manera de aparentarle a mi papá es hablar de política. Ok. Hablar de seguridad. Mi papá es abogado penal, se dedicaba al tema de investigación de secuestro y cosas así. Bien Entonces, divertido. háblenle de su pasión. No, a tal grado que en algún momento yo dije, bueno, ¿y si me especializo en criminalística y este tipo de cosas? ¿En serio? Esa parte yo no me la sabía de Sant. Ya con maestría en psicoterapia. Y ¡Guau! yo dije, bueno, sí. Nunca me lo habías platicado. Pero fue un deseo muy rápido, fue un deseo muy rápido. De repente, o sea, platicando en el análisis y me dijo, o sea, esa es una manera más de buscar a tu papá. Y en cierto sentido, como que cada uno fue buscando la manera como de acercarnos a él, si me explico. Ajá. Ujú. Creo que esa historia eh, em, es una historia de, para todos, o sea, como que, llamémosla muy peculiar, o sea, porque el niño busca muchas veces a su padre. No solo el niño. O sea, el niño, No, 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 a ver, no solo el infante. O sea, Ah, también hablando, regresando a esto que dijiste en un principio del episodio, si todos tenemos daddy issues, o sea, la elección de pareja, ¿no? No solo es, ay, tu novio o novia se parece un montón a tu mamá. A ver,
también cuando tú identificas cosas de tu padre en tu pareja, no siempre es lo más bonito, no siempre es, ay, es que me hace sentir tan protegida. No, a veces eso que tú identificas en tu pareja que tiene que ver con tu padre son otras cosas indeseables. Una parte de frialdad, una parte de abandono, una parte a lo mejor de seriedad, etcétera. La rigidez, tal vez justo como, a ver, es que se me ocurren muchas cosas. Todas estas cosas que tal vez también tu padre no hizo, no se puso en su lugar. Y que entonces tú ves que tu pareja es el otro extremo, pero algo ahí se vuelve raro. O sea, algo ahí no es del todo, ay, él es como no fue mi papá, ¿no? Así. Y entonces ya todo el universo vuelve a su equilibrio y ya estoy muy feliz. No, o sea, el hecho también de identificar que alguien puede ser contigo, puede hacer las cosas que no hizo tu padre, también es un golpe horrendo, porque pareciera en algún nivel que es una elección. Tu padre eligió no hacerlo, no decirlo, no actuarlo. Otra parte, otra cosa que me hace pensar también como en este abandono, es que me llamó mucho la atención cómo lo pusiste, Sant, no tomar su lugar. Es fuerte porque sí hay momentos cruciales donde, o sea, yo podré decir de mi papá muchas veces esta cosa que me era muy difícil leerlo y a mis hermanos también. Pero ha habido momentos como cruciales donde literal me marcaron por completo porque tomó su lugar. Mm. ¿Sí me explico? Donde dije, me siento completamente protegido por un padre, o cuando me dijo, esto no puede ser permitido, o cuando pasó esto, y que varias veces en mi análisis señalaban como, híjole, no habrá hecho muchas cosas, pero esto Ujú. lo hizo. Mm. Y, 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 es, y salva, rescata y cosas. rescata, y permite construir. Ahora, ha habido personas que ni siquiera, o sea, creo que el padre tiene esa oportunidad de donde muchas veces se exige, por decirlo de una manera, su presencia. Se me explico, hay momentos cruciales en la vida de alguien donde es necesario ver que el niño está al pendiente o el adolescente tal, y que el padre tiene que tomar determinadas pautas, determinadas acciones, determinadas cosas que estructuren un poco. Ujú, ujú, Y el que no lo hagan puede ser trágico, ujú. puede ser bastante difícil. No por nada también se vincula el padre a la imagen como de un héroe, ¿no? O sea, sí, así, a ver, no por nada, queridos adictos a las películas de superhéroes, no por nada hay una serie de superhéroes con, a ver, que no solo son las princesas, ¿no? O sea, por un lado, las niñas estereotipadas en estas películas de princesas y tal, pero los niños también también van dirigidos socialmente a esto, los héroes, los superhéroes. Y cuando en la escuela o algo así se habla de papá, se habla o de trabajos o de superhéroes. Y tu papá es un héroe y no sé qué y tal cosa. O sea, eh, que no entremos en estigmas y entonces en estereotipos, pero tal vez es esto, que tal vez, a ver, lo puedo identificar con frecuencia en las mujeres. Se espera o que la pareja o que el padre las rescate, que haga cosas por ellas, ¿sí? O sea, es como como esta demanda, no hizo, no me dijo, no me hace, no tal, pero pareciera eh, a ver, que creo que es un trabajo muy importante para ciertas mujeres el identificar, no va a venir a rescatarte, ni un hombre, ni tu papá. Hay cosas que tienes que hacer tú. Y curiosamente, ahorita que dices, decirlo así, en cierto sentido todo el mundo está buscando a alguien que nos proteja. Y lo estamos buscando en una pareja, por decirlo de una manera.
luego hay gente que ya lleva un ratito en terapia y le puede decir, sí, mis daddy issues, y estoy buscando en él, ella, alguien que funja como eso. Y eso es una de las cosas más fuertes. O sea, em, Se desinfló, Sant. no, o sea, no, no va a estar, No va a ser. no va a ser. Muchas veces en el análisis, o sea, el hecho de hablar de eso le puede dar una posibilidad de pensar aquello que no se fue. Ujú. Y eso puede permitir a que tú te protejas a ti mismo y a que tú te cuides. Y esto va para hombres y mujeres. O sea, también esta parte muchas veces depositada en las mujeres de es que estoy buscando que me cuiden, me protejan. Ujú. O sea, yo entiendo que tu madre y tú lucharon para estar solas y que les faltó esta figura paterna tal. No la hubo, reina. No, o sea, y es muy doloroso, yo no digo que no, pero uno tiene que hacerse cargo de uno mismo y Mm. ser responsable y es muy fuerte. Tal vez escuché un pequeño lapsus, no sé, escucharé ya cuando vuelva a ver el episodio, dijiste algo así como de lo que no se fue, pero estás hablando de que se fue. Y tal vez es que esta parte en la que cuando el padre se va, cuando el padre abandona, cuando no está, si hay algo que está. O sea, no es que entonces, bueno, pues se fue y ya, ¿no? Así como como el pajarito que llega en la ventana y se va, bueno, pues se fue y ya. No, el padre que abandona, el padre que no está, se queda como fantasma. Se queda ese lugar, que no es indiferente, que ahí entra tal vez también esta parte de este episodio. Se queda a ver, desde un lugar en el que tal vez va a ser odiado, ¿no? O sea, te odio por irte, te odio por estar aquí como un fantasma, porque sí, el padre se va, pero no es así como de, bueno, pues qué bueno y ya, y punto. No, se queda como un fantasma. Y ahí hay muchísima negación, como los fantasmas. O sea, a mí me da mucha risa cuando los pacientes empiezan a decir, no, mi mamá hizo todo. Ese señor ni hay que hablar de él. No figuró. No figuró y yo no tengo ninguna cosa, issue, nada con mi papá. Qué bueno que se fue. ¿No? Pueden decir qué bueno que se fue. Y además es muy chistoso porque te empiezan a decir como el papá, sí, qué bueno que no está y todo esto. Y tú lo estás escuchando y de repente algo empieza a pasar que te empiezan a decir cosas así como, es que creo que esta terapia no está funcionando, tú eres demasiado frío. O a veces me gustaría que me dieras un poquito más de dirección, Que me dijeras qué hacer. que me dijeras qué hacer. Que me dieras un consejo. Y yo, ¿También quieres que te compre un osito? ¿No? O sea, nene, ¿quieres que sea tu papá? vos querés que llegue tu papito y te dé un consejo mientras te lee un cuento antes de dormir. Me acordé teníamos una maestra en la licenciatura, que era argentina, Muriel Goloveski, te mandamos muchos saludos. Pero una interpretación que le dio un paciente así, yo te estoy dando un pene sabroso, con leche calientita. Y tú lo rechazas como rechazas el pene de tu marido. Una cosa es así. Y yo así, Santiago se arrancaba todo el pelo porque no, y a la fecha, a pesar de que entiendo la teoría kleiniana, no, yo no interpreto. no te ves interpretando así a un paciente en diván. Yo tampoco, Santi. No. Yo tampoco. No, la verdad, Yo no. tampoco. Yo no hago esas Pero bueno. interpretaciones así. Lo de la leche chance, pero no refiriéndome al semen, o sea, hablando como, bueno, ya, da igual. O Bueno, sea, hablando de la semillita de papá, ¿verdad? Pero bueno. pero qué chistoso que hablemos del semen, que es la semilla del padre, y que al mismo tiempo es lo primero, ¿es de él o no es de él? ¿Se reconoce? ¿No se reconoce? ¿Ocupa su lugar? ¿No ocupa su lugar? Y regresando a ese tipo de pacientes de
como si no hubiera existido. Claro que existió. Ujú. Y existe por su ausencia, y existe por su abandono, ¿sí me explico? Aparte, regresando a esta cosa de la semillita de papá y el semen, hay muchos hombres todavía, hombres, como dijiste en algo, Hombres. hombres, que entonces están muy contentos porque, como dicen también, porque su tinta pinta. Porque entonces preñaron a una mujer, qué bueno, ¿no? Así, lo voy a decir de manera muy vulgar, porque mis huevos tienen con que preñar a una mujer. Eso no significa que eres papá, ¿eh? Eso no significa que eres papá. Significa Ni que... cargarlo 9 meses, ¿eh? No, no, tampoco. Tampoco cargar 9 meses a un bebé en la panza te hace mamá. Eh, es una función materna y paterna. ¿Qué quiere decir una función? Que se hace, que se actúa. Ajá. O sea, que no es entonces para festejar, qué bueno, ¿no? Y entonces te enteras que tu mujer está embarazada y te vas a... Y voy a dar puros porque van a ser mi hijo. Claro, y te vas a empedar con tus amigos y te huevo, claro que sí, carnal, sí, sí sabíamos que tú eres un, ¿cómo, cómo se le llama a los toros? Un semental, ¿no? No, o sea, a ver, la biología ahí hizo cosas, ¿no? Sí, ahí funcionó. Ya, tienen ahí su pequeño, cigotito, gestándose. Pero eso no significa que vas a ser papá. Significa que vas a ser papá cuando tú, como dice Sant, te pones en ese lugar. Cuando te pones en el lugar de papá, vas a ser papá. Que además ponerse en ese lugar de papá implica haber podido tolerar ese lugar de haber sido hijo reconocido o no reconocido. Claro. Y no es cosa fácil. O sea, y yo me quedo pensando, porque luego hay pacientes que empiezan a hablar de su papá y también lo tienen tan idealizado que lloran, ¿no? También esa figura tan idealizada, o gente de, si mi papá me regaña y se truenan durísimo. Sí, es que no puedo creer que mi papá me dijo tal. Y que la madre era una pinche bruja y el padre el rescatador, El superhéroe. el superhéroe y todo esto. Y que sí ves esos vínculos luego de una padre y una padre, Una padre. de un padre y una hija, muchas veces así como muy intenso, muy fuerte y todo esto, que también tendremos que cuestionar un poco. Claro, claro. Eh, Ay, Sant. no, es que espera, o sea, yo no creo que pueda haber un proceso analítico, una psicoterapia analítica, si no se le dedican buenos capítulos a papá. Capítulos. Años de capítulos, de sesiones, o sea, mueve mucho. O, Díselo a quien regresó a análisis para hablar de su padre después de fallecido. O sea, claro que yo, por ejemplo, en mis otras experiencias previas, en otros análisis, hablé de mis padres, creo que sí es inevitable, ¿no? Pero una cosa particular se movió en mí cuando o sea, coincidió, que sabemos que no hay coincidencias, pero el año en el que se murió mi padre fue en el 2019. Ese año cuando empezó, yo hablaba con el que en ese momento era mi amigo y que actualmente es mi pareja, y yo le decía, yo siento que este año mi papá se va a morir, porque yo sabía que su salud ya estaba muy deteriorada. Yo le decía, yo sé que mi papá se va a morir, yo creo que no va a librar este año. Se murió hasta octubre, y después de eso, bueno, se movieron un montón de cosas, se revelaron cosas de mi padre que yo no sabía, una cosa ahí, pues sí, un revoltijo de cosas y emociones, como se espera también cuando se muere alguien, una figura tan importante, ¿no? Pero yo dije, yo esto no lo puedo dejar así como un cabo suelto, aunque haya hablado mucho de mis padres y de mi padre en otras experiencias, tengo que volverle a dar otra vuelta. Y regresé a análisis en febrero del 2020. Y sigo a la fecha hablando de esa situación. O sea, ahorita es 2023 y yo
sigo dándole vueltas, Sígole. sígole dando vueltas a ese tema. Bueno, es que nos acompañará toda la vida, ¿no? Nuestras figuras maternas y paternas. Y el padre, bueno, desde un lugar, híjole, ahí espinoso, agridulce, creo. Y que por otro lado también, o sea, repito, si hay momentos claves, cruciales, o sea, donde esa unión, o sea, yo me acuerdo varias conversaciones así como, yo en otro episodio conté como la vez que fui a sacar mi celular, que mi papá ya no me iba a pagar el contrato y todo esto, y que nada más me dijo, estoy muy orgulloso de ti, o sea, esto es una cosa tuya. Y además ese comentario, en todas las cosas que me fue ayudando, me lo fue diciendo. Cuando empecé a pagar mi seguro de gastos médicos mayores, cuando empecé a pagar X, Y, Z Que ya cosas. eras un adulto, Sí, pero te acompaña ese papá. y me acuerdo también otra vez, repito, o sea, que él me dijo, mira, yo no entiendo muchas cosas de tu vida. Quizá por mi educación, mi forma de ser, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero todo eso me vale gorro porque tú eres mi hijo. Y mi papel es que yo voy a estar como tu papá hasta que me muera. Pide una botella de vino, por favor. Y me acuerdo perfecto porque fue además en el Corazón del Cachofa de Polanco, él y yo. En un momento de ustedes dos. Sí, porque muchas veces él y yo nos íbamos, o sea, hubo una época, muchos años donde íbamos a comer, siempre el mismo restaurante, mi mamá, mi papá y yo, y había veces que mi mamá no podía porque viajaba, trabajo, etcétera, y nos íbamos mi papá y yo. Y esas conversaciones, o sea, porque literal, tampoco es que fueran muchas conversaciones, nos podíamos quedar solos, nos chupábamos una botella de vino, comíamos, etcétera, y ya, o sea, pero son esas veces que en ese momento cuando me dijo eso, y me acuerdo haberlo hablado en análisis, me dijo, no necesitabas más, ¿sí me explico? Se quedan en ti. Sí, o por ejemplo, yo, para quien no lo sepa, o sea, en algún momento de mi vida dije, yo quiero llegar a correr un maratón como mi papá corrió 2 maratones, en unos tiempazos que me falta muchísimo, y a lo mejor no los llegué a hacer. Él corría, él fue, o sea, de hecho, el primer medio maratón del Día del Padre, que lo organiza el Bosque de Tlalpan, él estuvo en el comité organizador, él era de los corredores del Bosque de Tlalpan. Y en parte, sí, yo también aprendí a correr para buscarlo a él si quieren y todas las interpretaciones y todo eso. Cuando corrí mi tercer maratón en Nueva York, eh, y me fue mal, había una lesión, yo me había peleado con mi mamá, etcétera. Llegué al hotel berreando, tal. Y nada más así en plena, o sea, me dijo, o sea, nos bañamos y ahí nos fuimos al teatro. ¿Quién en su sano juicio va al teatro después de correr un maratón? Sant. Y antes de entrar al teatro, en algún momento, comiendo, no me acuerdo, me dijo, mira, habrá otros maratones, acabaste y eso es de campeones. Pídete una copa de vino. Ese es mi papá. ¿Sí me explico? Bravo, fobia. Y de verdad, o sea, pero el trabajo, porque yo llegué a un análisis y durante años hablaba de su ausencia y me enojaba y me peleaba y lo odiaba y tal. Y de repente me empecé a dar cuenta, ese tipo de comentarios que estructuraron, que estuvieron, y que, o sea, repito, ahorita lo digo muy bonito, pero fueron años de lágrimas. Y creo que todo mundo, ojalá se merezca, no, no siempre hubo esos comentarios bonitos, ahorita que estoy diciendo esos comentarios importantes, hay gente que no lo hubo. ¿No? Pero lo que sí creo que todo el mundo se merece es historizar a quien fue, a quien no fue, a quien pudo ser y a quien, a pesar de que pudo ser, no quiso ser. O a quien sí fue y por alguna razón tú no le has querido dar su lugar. Entonces, Ujú. ese es un lugar que te mereces tú también. También para tu futura paternidad.
Ujú. o maternidad. Sí, o para tu vida. O para si tu no, vida. Si no vas a tener hijos, Exactamente. también para tu vida. O sea, no necesariamente porque tengas que, quieras papá. tener hijos, tienes que darle un lugar. A Para- ese que, es más- si quiso o no quiso tomar ese lugar, dáselo tú porque ahí está. Para convertirse en adulto psíquicamente, uno tiene que poder transitar esta parte Ujú. y perdonar y aceptar. Y perdonar, me refiero a eso interno. O perdonar, no sé si sea la palabra. Historizar, digamos. Sí, porque hay cosas que no se Hay perdonan. cosas que no se pueden perdonar. Historizar Ujú. tu ser hijo con tu padre y tu madre para poder ser adulto. Dejemos acá este episodio. ¿Qué les pareció? Se les advirtió, va a estar fuerte, va a estar denso. Pero, Y además como que los dos abrimos temas muy personales. pero se disfrutó, Santi. Les mandamos muchos besos. Gracias. Cuídense. Bye, bye. Bye.